Muy buenos días, estudiantes. Estamos ya en el mes de nuestra patria. Esta es la semana 14, estamos en la sesión número 2. Este es el área de comunicación dirigido para los estudiantes de segundo año A, B y C. Estamos ya en el segundo trimestre. Asimismo, les damos la bienvenida, ¿no? De manera afectuosa. Sabe quién habla, es la docente Duba Godoy Romaní de la institución San Juan Bautista. Empezaremos esta mañana anunciándoles el título de nuestra sesión. Leemos y reflexionamos sobre los efectos del cambio climático. Y te digo a ti, estudiante, como cada semana, ¿no? Darte la bienvenida para que empieces con mucha energía en estos días. Estimado estudiante de segundo año de secundaria, seguimos trabajando con la plataforma de Classroom para garantizar y guardar tus evidencias de tus trabajos de manera ordenada. Asimismo, querido y querida estudiante, quiero darles un agradecimiento por sus palabras afectuosas y el reconocimiento a nuestra labor, que grandes satisfacciones me ha traído en la vida. Empecemos esta semana con actividades de comprensión y el desarrollo de formularios. Hoy conoceremos un espacio natural que está siendo afectado por el cambio climático. Y así empezamos entonces nuestra sesión. Observa y responde. Como usted observa aquí, hay dos fotografías. Tómese unos minutos para tomar nota, ¿no?, de esta primera imagen. Como usted observa acá, parece que está el mar, ¿no? Y es parte de la costa, ¿no? Y acá ya tenemos otra versión, ¿no? También tenemos acá el panorama del mar. Seguro que algunos de ustedes ya lo han reconocido y se han dado cuenta rápidamente de qué lugar estamos hablando. Entonces, después de observar esta imagen, un antes y un después de este lugar, vamos a conversar de lo siguiente. Ahora sí, nos toca reflexionar, pero antes de reflexionar responderemos. Primera pregunta, ¿conoce el lugar de las imágenes? ¿Qué diferencia encuentra entre las imágenes? ¿Considera que este espacio geográfico de la costa ha sido afectado por el cambio climático? ¿Qué entendemos por los cambios climáticos? ¿Se debe preocupar por los efectos que produce el cambio climático en la ciudad de Lima? Entonces vamos a regresar para que usted visualice estas dos imágenes y pueda ir contestando a las preguntas en su cuaderno. Muy bien, querido estudiante, seguro que usted ya lo ha hecho, se ha tomado su tiempo y ha tomado nota también de esta visualización. Como usted ya ha trabajado esta parte de las preguntas, ¿no? Ahora vamos a ir reflexionando de lo que usted ha escrito y de lo que ha visualizado. Estimado estudiante de segundo año, en esta sesión nuestra reflexión está dirigida a los efectos que produce el cambio climático. El cambio climático tiene como consecuencia el aumento de la temperatura, los deshielos o el ascenso del nivel del mar. Los eventos climáticos extremos como los huracanes, las heladas, las olas de calor, en el último tiempo se ha agravado más en toda la Tierra. Es importante reconocer los efectos del cambio climático en nuestras regiones. Así podremos realizar acciones que nos permitan reducir su impacto. Asuma usted el compromiso. Es momento de que usted ahora, ¿no?, después de haber visualizado estas imágenes y contestado a las preguntas, busque un espacio, ¿no?, asignado en su casa para realizar sus actividades donde haya mucha tranquilidad, porque es importante que usted esté atento a cada una de las lecturas para luego poder responder a las preguntas. No se olvide que lavarse las manos es una norma muy importante que debe de estar en nuestros hogares y desinfectar todo el espacio que necesitamos trabajar. Continuamos entonces ahora. Había una pregunta bastante interesante que teníamos que hacernos aquí, donde nos dice qué acciones preventivas se puede realizar para evitar desastres en las zonas costeras, ¿no? Aquí viene un poco el tema de nuestro compromiso. ¿Qué acciones podemos realizar nosotros? Y el propósito de nuestra sección es que usted sea capaz en esta mañana de opinar sobre el contenido de lo que vamos a leer, sobre la organización textual que le vamos a presentar en esta mañana, que va a ser un artículo noticioso, también el sentido de diversos recursos textuales que van a utilizar los textos que le vamos a presentar. Asimismo, de la intención que tiene quien ha escrito esta noticia que lleva por título Los próximos 25 años de la Costa Verde.
Evalúa la eficacia de la información considerando los efectos del texto en los lectores a partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve. Entonces, hoy usted tiene que ser capaz de dar una opinión de lo que viene escuchando, ¿no?, a través de las lecturas. Y esta lectura se llama Los próximos 25 años de la Costa Verde, porque las imágenes que vimos anteriormente hacían alusión a la Costa Verde. Esta imagen para usted también debe de ser bastante importante e interesante, porque acá estamos observando los humedales de Ventanilla, y es el lugar donde nosotros vivimos, ¿no? Es un pulmón ecológico que tenemos para toda esta zona. Pero ¿qué está pasando? Acá también hay un problema, ¿no? El distrito de Ventanilla, el Callao, el cual hace poco más de 2 años fue declarado en emergencia ambiental debido a las empresas que funden plomo en la zona. Posee en la actualidad un área de conservación natural que alberga a más de 125 especies de aves y se ha convertido en una reserva verde en medio de los arenales y los asentamientos humanos. Entonces también nuestra comunidad se ve afectada, ¿no?, al parecer, por estos cambios climáticos. Muy bien, entonces ya sabemos cuál es nuestra pregunta que nos mueve en esta mañana y el propósito que queremos alcanzar con esta sesión. Vamos a ingresar ya a la etapa de las actividades. A partir de aquí empezamos las actividades concretas que usted tiene que realizar. Como primera situación, tenemos una preocupación. Aquí hay un texto. Le voy a leer rápidamente para que usted se pueda ir imaginando lo que pasaba con este señor que se llama Jorge. A ver, Jorge es un campesino que vive al sur del Cusco. Él está preocupado y nos comenta lo siguiente. Cuando mi padre era joven, tenía un año malo cada 7 años. Ahora hay un año malo cada 2 años. Un año malo, nos explica, es cuando la temporada sin lluvias es más larga de la normal. Estos cambios en el clima están afectando la calidad de su producción, pues hace 5 años las lluvias llegaban siempre durante los mismos meses y caía suficiente agua. Ahora, las lluvias son menos frecuentes, pero más intensas. Nos cuentan que la estación lluviosa solo dura 2 meses y eso lo perjudica porque no puede cultivar todo el año. Otra de sus preocupaciones es el aumento de la temperatura, que también hace que varíen los tiempos de siembra y de cosecha. Entonces, estamos acá conociendo la situación que tiene Jorge en la serranía del sur, ¿no?, específicamente en la región del Cusco o el departamento de Cusco. Ahora vamos a ingresar a una etapa en la que a partir de la lectura vamos a contestar algunas preguntas sobre esta situación. Primera pregunta, ¿habrá alguna relación entre lo que nos cuenta Jorge y el cambio climático? Segunda pregunta, ¿qué comentarios u opiniones has escuchado sobre el cambio del clima en tu región? ¿Estos cambios afectan a tu familia? ¿De qué manera les afecta? Es momento de que tomes nota en tu cuaderno o en tu portafolio. En este otro segmento vamos a conocer ya en sí la lectura. La lectura lleva por título Los próximos 25 años de la Costa Verde, ¿no? Aquí lo tenemos en nuestro material de trabajo, en nuestro cuaderno de comprensión. Y nos dice, lee o escucha el artículo noticioso del texto. Los próximos 25 años de la Costa Verde, que se encuentra en la ficha 2, en la página 34. Seguidamente, escucharás también un audio de la lectura que te voy a presentar. ¿Qué es el cambio climático? Y efectos del cambio climático a nivel nacional. Te recomiendo que durante la lectura tomes nota de los datos importantes que te serán útiles cuando necesites precisar la respuesta. El cambio climático es una realidad, aunque haya voces que traten de negar su presencia y la real dimensión de sus consecuencias, que no solo afectará al ser humano, sino también a todas las especies con las que compartimos este planeta. En la siguiente actividad vamos a conocer un poco más sobre el cambio climático y sus consecuencias. ¡Atentos! El cambio climático. El cambio climático es causado por una retención de calor solar mayor que lo habitual. Afecta el metabolismo de las especies biológicas, animales, plantas, macroorganismos. El efecto invernadero.
es la retención en la atmósfera de una parte del calor solar que llega a la Tierra en forma de radiación, lo que permite la vida tal como la conocemos. El calentamiento global es el aumento de la temperatura de la atmósfera a causa del incremento excesivo de gases de efecto invernadero en ella. 1. La radiación solar atraviesa la atmósfera y una parte es absorbida por la Tierra. 2. Otra parte de la radiación solar reflejada por la Tierra logra escapar de su atmósfera y va al espacio exterior. 3. Pero debido a la concentración de GI, CO2 y otros gases, la atmósfera retiene más calor del necesario, calentando el planeta y afectando los organismos biológicos. Capa de gases de efecto invernadero. Debido al calentamiento atmosférico actual, es inevitable el cambio climático, originándose fenómenos climáticos difíciles de controlar. Impactos negativos en el Perú. La alta radiación solar produce elevación del nivel del mar, que para el 2100 será de entre 95 centímetros y 1.4 metros cuadrados. La población humana y animal aumentan las migraciones, tratando de estabilizarse en otros lugares que le permitan continuar viviendo. Al aumentar la gente y ocupar lugares como los cerros y acondicionarlos para vivir, produce el incremento de las condiciones de pobreza, falta de agua y vías que le permitan recoger los desechos de su consumo, originando cúmulos de desechos que provocarán diversas enfermedades infectocontagiosas. La concentración de los gases de efecto invernadero provocan la afectación de los ciclos naturales del agua, el carbono, el potasio, los vientos, las lluvias, etc., produciéndose huaicos y deslizamientos donde jamás ocurrió. También incendios forestales, huracanes, etc. Elevación de la temperatura promedio de la atmósfera será entre 1,8 y 5,8 grados centígrados de aquí al 2100, como consecuencia de la quema de desechos sólidos y uso de productos no aptos. Fenómenos climáticos exacerbados, difíciles de prever y controlar como los huaicos o deslizamientos en lugares jamás vistos. Avance de la desertificación por la falta del uso indebido de la madera. El cambio climático es una realidad. Es necesario que todos actuemos para revertir su efecto. Está en cada uno de nosotros velar por el cuidado de nuestro hogar, mejorando nuestros hábitos y manteniendo una relación armónica con la naturaleza. El quinto informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, indica que el calentamiento del sistema climático es inequívoco y que desde la década de 1950 muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios y milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado. Así, el IPCC alerta que las concentraciones de dióxido de carbono han aumentado en 143% desde la era preindustrial, debido al uso de combustibles fósiles y a las emisiones derivadas del cambio de uso del suelo. ¿Qué es el cambio climático? Es una variación importante del estado del clima que persiste durante un tiempo prolongado. La Tierra, en su edad geológica, siempre ha experimentado cambios climáticos. Estos cambios estaban relacionados con causas naturales, propias del proceso interno de evolución del planeta. Sin embargo, el cambio climático que estamos experimentando ahora es provocado por el ser humano, el cual está alterando la composición de la atmósfera y el uso de las tierras. El cambio climático. El cambio climático es causado por una retención de calor solar mayor que lo habitual. Afecta el metabolismo de las especies biológicas, animales, plantas, macroorganismos. El efecto invernadero es la retención de una parte del calor solar en la atmósfera que llega a la Tierra en forma de radiación, lo que ocasiona, tal como conocemos, cambios desastrosos en todos los aspectos de la vida. El calentamiento global es el aumento de la temperatura de la atmósfera a causa del incremento excesivo de gases de efecto invernadero en ella.
1. La radiación solar atraviesa la atmósfera y una parte es absorbida por la Tierra. 2. Otra parte de la radiación solar reflejada por la Tierra logra escapar de su atmósfera y va al espacio exterior. 3. Debido a la concentración de GI, CO2 y otros gases, la atmósfera retiene más calor del necesario, calentando el planeta y afectando los organismos biológicos. Impactos negativos en el Perú. Elevación del nivel del mar, que para el 2100 será de entre 95 centímetros y 1.4 metros cuadrados. Aumento de las migraciones. Incremento de las condiciones de pobreza. Intensificación de enfermedades. Afectación de los ciclos naturales del agua, el carbono, el potasio, los vientos, las lluvias, etc. Elevación de la temperatura promedio de la atmósfera será entre 1,8 y 5,8 grados centígrados de aquí al 2100. Fenómenos climáticos exacerbados difíciles de prever y controlar. Avance de la desertificación. Efectos del cambio climático a nivel nacional. El cambio climático afecta a todo el mundo, pero sus impactos se presentan con diferencias y variaciones de acuerdo con las características de cada región. Según el Ministerio del Ambiente, en el Perú los efectos de este fenómeno se evidencian de la siguiente manera. Cambios en los patrones de lluvia. En algunas partes como Loreto, Huánuco, Ucayali, San Martín, Madre de Dios, Apurímac y Cusco se han registrado aumentos de precipitaciones de lluvia, mientras que en otras zonas como el sur ha decrecido. La ocurrencia de sequías e inundaciones pone en grave riesgo a la economía del país, la cual se basa en actividades que dependen del clima, como la agricultura y el turismo. Elevación del nivel del mar. El aumento del nivel del mar puede afectar la disponibilidad de agua potable en el país y dañar la infraestructura a causa de las inundaciones. En el Perú, las principales industrias afectadas son el turismo y la pesca. Los glaciares se derriten. El Perú contaba con una gran riqueza glaciar, 71% de los glaciares tropicales del mundo, de suma importancia para la agricultura, la minería, la generación eléctrica y abastecimiento del agua para el consumo humano. Sin embargo, los glaciares peruanos han sufrido un retroceso en los últimos 35 años, lo que ha dado lugar a un 22% de pérdida de su cobertura. Todo el país se afectará, especialmente en la zona costera, donde se asienta el mayor porcentaje de la población. Las olas de calor contribuyen a la expansión de enfermedades. Los cambios climáticos podrían ocasionar el incremento de episodios de malaria, cólera y dengue en el país. Las olas de calor también favorecen la expansión de enfermedades como el síndrome de hipertermia o golpe de calor, que afecta principalmente a los niños pequeños y ancianos. Se han registrado además otras enfermedades gastrointestinales, respiratorias y dermatológicas. El aumento de las temperaturas intensifica la expansión de plagas e incendios forestales. El incremento de las temperaturas y la disminución del agua del suelo pueden empeorar la sequedad del ambiente en épocas de verano. Esto podría ocasionar que aumenten los incendios forestales y que se intensifiquen los brotes de plagas como las del pino. La frecuencia e intensidad de los desastres climáticos es mayor. Los eventos climáticos extremos como los huaicos, inundaciones y heladas, entre otros, se están produciendo con mayor frecuencia en el país. El fenómeno El Niño será más fuerte e intenso. En el Perú se ha intensificado la frecuencia de dos megaeventos, 1982 a 1983 y 1997 a 1998, lo que ha generado cuantiosas pérdidas humanas y económicas. Según datos del Banco Mundial, durante el Niño de 1982 y 1983, cerca de la mitad de las pérdidas ocurrieron en el Perú, 55% en infraestructura de transporte, 15% en agricultura, 14% en energía y 9% en educación. Todo ello provocó pérdidas del 6% del PBI.
La sabanización del Amazonas podría producir millones de toneladas de CO2. El aumento de la temperatura, el deceso del agua del suelo y la destrucción irracional de la Amazonía para obtener madera o ampliar tierras agrícolas y ganaderas podría convertirla en una gran sabana tropical en unos 20 años. Según cifras del Fondo Mundial de la Naturaleza, WWF, si esta tendencia se mantiene, en el año 2030 un 60% de la selva amazónica podría estar en peligro de desaparecer. Esto es sumamente preocupante porque la Amazonía es el mayor pulmón del planeta. Con la deforestación se llegaría a producir entre 55.500 y 96.900 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale a la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten a nivel mundial en 2 años. La biodiversidad se reduce y algunas especies están en peligro de extinción. A medida que el clima cambie, las áreas ocupadas por muchas especies irán dejando de ser aptas para su supervivencia, lo que modificará sustancialmente el mapa de distribución de las comunidades biológicas. La extinción de la flora y la fauna endémicas en algunos ecosistemas tropicales pone en riesgo los servicios ambientales que estas especies brindan. El cambio climático es una realidad. No podemos tapar el sol con un dedo y negar su problemática. Es necesario que todos actuemos para revertir su efecto. Está en cada uno de nosotros velar por el cuidado de nuestro hogar, mejorando nuestros hábitos y manteniendo una relación armónica con la naturaleza. Muy bien, entonces acá también estamos viendo, miren, el panorama de la Costa Verde, ¿no? Cómo se ve y cómo es que ha crecido y cómo es que ha ido cambiando y qué impacto habrá tenido esto en relación, ¿no?, a los cambios climáticos. Vamos a continuar y ahora sí usted, ¿no?, se va a detener en su libro. Aquí tiene el texto, está en la página 34, es el texto 2A, el título de este artículo noticioso. Más adelante vamos a ver ¿no?, en qué consiste este artículo noticioso. Es un texto bastante corto, ¿no?, concreto, tiene acá en los dos segmentos y ha sido extraído, ¿no?, la fuente de donde se ha extraído esta información es del periódico El Comercio del año 2019, o sea, es una información bastante actual. Después que nosotros nos hemos tomado tiempo en leer, en escuchar sobre la información del cambio climático, nos va a permitir completar este cuadro en relación a los efectos que se producen con cada uno de estos subtemas que trae el cambio climático. Por ejemplo, el efecto invernadero, la radiación solar, aumento de pobladores en las regiones, cuáles son los efectos, el aumento de las migraciones de la fauna, aumento de los niveles del mar y las olas de calor, el fenómeno del Niño, la Amazonía, la biodiversidad y el calentamiento global. Este cuadro hay que también trabajarlo en el cuaderno de manera minuciosa porque nos permite analizar y profundizar. Muy bien, continuando entonces ya después de la lectura. ¿Qué es lo que vamos a realizar, estudiantes, después de la lectura? Hay una pregunta que también nos interesa, ¿no? Es, ¿qué relación existe entre la noticia que leímos, ese artículo noticioso, ¿no?, que se llamaba 25 años en la Costa Verde, y el audio que escuchamos en relación al cambio climático? ¿Habrá algún tipo de relación? Eso usted me lo tiene que responder. Y aquí había una pregunta que seguro algunos estaban haciendo, ¿no? ¿Qué cosa es un artículo noticioso? Bueno, primero, si nos dice noticioso quiere decir que es una noticia, pero si nos dice artículo, ya esa noticia va a ir teniendo, digamos, otro rasgo, ¿no? ¿Cuáles serían los rasgos? Primero, que este artículo tiene un objetivo, ¿no?, que es capturar la atención del lector. O sea, no es solamente para informarle de lo que está sucediendo, sino lo que quiere es capturar su atención, quiere persuadirlo, convencerlo a través de este artículo noticioso. Sorprenderlo con información bien escrita. Es una información útil, es precisa, es balanceada, es interesante, es creativa. El reportero está comprendiendo con una enorme cantidad de información y de medios, ¿no?, que buscan obviamente lo mismo. Entonces, el reportero
¿no? Le da mucha atención a lo que quiere leer, obviamente en este caso el lector. El artículo bien escrito es el que el lector lee de principio a fin. Y asimismo también tiene un proceso de planeación en su proceso de redacción, ¿no? Los reporteros primero ven la historia noticiosa como un todo organizado. Cada párrafo está ubicado con un propósito. Aun cuando están reportando sus historias, los reporteros tratan de visualizar lo que escriben, especialmente el comienzo de la historia. El EAT, que viene a ser el resumen y que siempre lo encontramos después del título, ¿no? Contiene el tema de la historia y le da su estructura, ¿no? Porque la historia está construida sobre ese tema. Las historias noticiosas tienen una estructura lineal, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un comienzo, hay un avance de la historia, que es la parte del cuerpo, donde se fortalece a través de ejemplos, explicaciones, etcétera, y tiene que tener también un final o una conclusión, ¿no? Donde de alguna manera se termina de aclarar lo que hacía falta o redondear la idea principal. Muy bien, entonces eso es en relación a un artículo noticioso, que es lo que hemos leído hace un instante. Vamos a continuar, ¿no? Y ya entramos a esta etapa final, que es la parte de la retroalimentación. Y aquí habría una última pregunta que es valiosa, que usted también lo asuma y reflexione. ¿Consideras importante asumir compromisos frente a estos cambios climáticos? Usted pues dirá un sí o dirá un no, y también dirá un sustento, ¿no? Un por qué. He puesto esta imagen porque... insistimos, usted tiene que hacer todo el esfuerzo de trabajar y subir sus archivos a la plataforma de Classroom. Por eso les pido aquí desarrollar va a haber dos formularios. Uno que tiene que ver con la comprensión lectora de todo lo que hemos visto del artículo noticioso y del cambio climático, y otro de nuestro plan lector, ¿no? Donde está la cabaña del tío Tom. Entonces, le deseo un excelente día. Solo le pido, organícese en su trabajo, y de hecho que usted va a concluir el martes para que el miércoles pueda hacer otras actividades.